Tardes, bienvenidos a todos a este webinar muy especial donde vamos a revisar el trabajo de los alumnos que han terminado la sexta promoción del programa Experto en Data Science de Datamecum. Esta es una promoción muy especial, siempre hay algo muy especial en las promociones, principalmente pues, porque es muy dura, porque va desde enero hasta el 26-27 de julio, entonces hay que dar un aplauso especial a algunos alumnos como Guillermo, que está aquí presente, que se conectaba en directo todos los fines de semana y eso ayudaba. Y también me acuerdo de Adolfo, de María, que seguramente se conectarán en unos minutos. Y también muy importante por otras personas, como por ejemplo Fiona, o como por ejemplo Alejandro y Carmen, que ha quedado segunda también, que lo han hecho todo en diferido, con las clases grabadas. O sea, hay personas que no se pueden conectar a los viernes y a los sábados y durante su tiempo entre semana, por las tardes o cada uno en sus horarios disponibles, lo han hecho. Entonces, mi más sincera enhorabuena a los que han llegado hasta julio trabajando todos los fines de semana en directo y a los que han estado haciéndolo en diferido. Enhorabuena por vuestro tiempo, a vosotros y a vuestras familias que han estado, a familias y amigos que han estado apoyando el que vosotros hayáis hecho este recorrido de sin no tener conocimiento de ciencia de datos y de venir algunos, como va a decir Carlos, que ha quedado primero, de administración de empresas, que en principio conoces de datos, pero no como lo ha aprendido ahora, a terminar haciendo estos modelos y estos ejercicios. Así que de verdad, muy, muy, muy buen trabajo. Vosotros ahora mismo estáis terminando, se abre un camino ante vosotros que va desde ya directamente poneros a trabajar con las áreas de Machine Learning, como estábamos hablando ayer con Carlos, áreas de Machine Learning, una parte más técnica, áreas más de consultoría, gobierno del dato, ética, manejo, data management en plan gestión de cómo organizar los datos, o también continuar formándos, que puede ser también compatible, en una ciencia que complementa y que es mucho más específica, que es el Deep Learning, ¿vale? En Datamecum ya sabéis que empezamos el 26 de septiembre la séptima promoción de este programa del experto en Data Science y en octubre la segunda promoción del máster, ¿vale? Todos los alumnos de Datamecum tienen un descuento especial. También os lo recuerdo para que lo tengáis en la cabeza para los que queráis hacerlo, del 10% para el máster, del 5% para el programa experto. Comentar simplemente que tenéis en la página web. No se escucha. Yo por lo menos no lo escucho. Exacto, me pensaba que era yo, Sí. pero no se te oye, Ruth. No, no se escucha, ¿no? No, pero si llevan los auriculares, ¿no? ¿Los auriculares no? Uy, pues eso sí que es raro. Nada, nada, cero. No hay nada. Ha sido cuando has empezado a compartir la pantalla. No sé si Eh, ha pasado algo. Deja de compartir. No, ya he dejado. Ah, vale, es verdad. Pero sigue sin sonido, ¿no? Mm. ¿Me has puesto anfitrión? Sí, porque supongo que irá a salir y volver a entrar. Vale, No perfecto. sé, sí. Sí. Mira cómo es. Ahora que eres el jefe, no seas malo, Emilio. ¿El qué? Que ahora que eres anfitrión, no seas malo. Sí, ahora puedo cerrar y nos vamos todos a tomar una cerveza.
No, no voy a ser malo, no. Vale, pues nada. Bueno, ya sabéis el plan. A ver si vuelvo a entrar Ruth. ¿Se me oye? Ahora Sí. sí. Perfecto. Vale, bueno, pues nada, estas, Fiona, las cosas de directo, ya vemos que, bueno, pues por donde estábamos, que empezamos el 26 de septiembre, que muchísimas gracias a todos por estar aquí y que sin más vamos a compartir los 4 trabajos de Carlos el primero, de Fiona Hay una y... cosa importante, perdona, Sí, Ruth, que sí, igual lo has dicho antes, pero como te has ido muteando, es el tema de que, digamos, pues bueno, pues estos cursos también, para los que estéis en empresa, digamos, o conozcáis a empresas interesadas, pues están subvencionados también por la Fundae. Entonces, si conocéis a empresas o vuestra propia empresa, que hay otra gente que se quiera formar en datos o que, digamos, directamente pueden coger el módulo superior el que tenemos de inteligencia artificial, pues que, digamos, eso a las empresas les sale gratis y así tienen formados a los trabajadores, que es una cosa que siempre es bueno para las diferentes empresas. Y ya está. perfecto, muy bien. Y que también, ya por terminar de complementar, aparte de la parte de empresas, hay una parte muy importante de financiación. El que lo necesite, que podemos hablar porque yo tengo diferentes opciones para las personas que necesiten financiación, eh, que lo vayan a sufragar a nivel personal. ¿Vale? Sin más, empezamos con la presentación de Carlos. Carlos, ¿te vas a presentar un poquito, por favor? Sí, bueno, yo soy Carlos Zamora, como dice Ruth, yo vengo un poco más del mundo de la economía, ¿vale? Bueno, yo concretamente hice un doble grado en Historia y Economía en la Rey Juan Carlos, ¿vale? Luego me seguí especializando pues, con un máster en Economía, donde ya empecé a meterme un poquito más de manera aplicada con los datos, las relaciones estadísticas entre pues, temas que explora la economía, ¿no? Relaciones entre agentes, mercados, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, para mí el salto lógico al final era hacer un curso de ciencia de datos y aquí estoy. Realmente me ha servido mucho, yo aquí lo comentaba ayer con Ruth y con Emilio, la verdad que a superar el salto ese o el muro de decir, vengo del mundo de las ciencias sociales, para mí programar es algo como en otra galaxia y joder, pues la verdad que vamos, se agradece y estoy súper contento. Pues Así que enhorabuena y nada, cuando quieras el campo es tuyo y eres tú el que has hecho todo el esfuerzo, que ya lo decimos, de ponerte y encontrar el hueco en el trabajo con un cambio profesional también, que él ha pasado de estar en BVA durante ya 3 años, que es una estabilidad, a pasar a Caixa y eso, un cambio profesional así mezclado con unos estudios fuertes, hay que valorarlo. sí, sí, sí. O sea, bueno, justo de consultoría, que estuve en proyectos BVA, pues ahora caes a cliente final, así que ha sido un recorrido interesante, la verdad. Ujú. Pues Y venga, nada, va, pues enséñanos cómo lo has empezado, cómo lo afrontaste el problema. venga, pues os voy a compartir un segundito, a ver si no se me vuelve loco esto. Vale, ¿se ve mi pantalla? Sí, Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Si no se ve, me decís, ¿eh? Ahora sí, 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 ahora sí, 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 perdón. sí, se Vale, ve. genial. Voy a ponerme aquí el monitor de las caras, que no me moleste mucho, a un lado. Vale, bueno, pues yo antes que nada comentar que a nivel estructura general del proyecto lo he estructurado en tres cuadernos, en 3 notebooks, ¿vale? Esto por preferencia personal mía, y también un poco adaptándome al sitio donde yo lo empecé a programar, ¿vale? Porque lo empecé a programar en Colab. Vi que, bueno, pues al no tener cuenta premium ni nada parecido, había veces que los tiempos de ejecución se me alargaban un poquito, me acababa dando timeout, etcétera, etcétera. Entonces, por ser un poco más modular y ser más ágil a la hora de meter cualquier cambio en una de las fases del proyecto, pues lo hice así, ¿vale? Entonces, la primera fase, obviamente, pues el EDA, ¿no? Un poco explorar los datos. Aquí, bueno, lo que llamaba la atención de primeras, pues era que era un dataset ofuscado, ¿no? Que no entraba en juego lo que es el conocimiento del dominio de los datos. No sabíamos si eran variables financieras, si eran variables médicas o qué tipo de datos. Con lo cual, pues un poco lo que había que guiarse, pues era a nivel estadístico, ¿no? Por las distribuciones, interacciones y demás. Vamos, solamente.
Entonces, bueno, aquí empecé haciendo un poco un análisis típico, ¿no? De, oye, pues un primer vistazo a los datos, o una descripción un poco de los estadísticos relevantes y demás. Aquí ya se empezaba a ver, oye, pues que había, no, o sea, había datos nulos repartidos por todas las variables, menos en la objetivo, ¿vale? Luego, aquí en la muestra de estadísticos relevantes, vamos a decir, ya se intuían también algunas cositas. Por ejemplo, en la variable x1, eh, yo lo que veo es que era una buena candidata a ser una variable binizada, ¿vale? Vamos a decir, o compartimentada en categorías, aunque era una variable continua. ¿Y esto por qué? Pues porque era una variable que estaba bastante sesgada, ¿vale? O sea, tenía una desviación típica bastante alta en comparación con su media. También veíamos que pues, los quintiles, vamos a decir, presentaban como si fueran saltos discretos, ¿no? Porque pasaban pues, de 10.000 a 37.000 a 76.000, entonces eran como saltitos escalonados. Aquí de la X2, por ejemplo, pues veía que era una candidata bastante fuerte a ser una variable bimodal, una distribución bimodal. Y bueno, pues todo este tipo de cosas lo fui explorando, ¿no? En un principio. Aquí también hice un análisis de los valores únicos, ¿vale? Lo que llamaba la atención poderosamente era pues, que la X8 tenía solo 15, con lo cual era una candidata a ser variable categórica en un principio. Luego, bueno, ya iré contando, pero vi que no, era mejor no tratarla así. Aquí en la X8, pues también vi que, oye, los valores únicos eran o parecían ser días del año, ¿vale? Por ejemplo, con lo cual pues podía indicar pues, la sucesión de un evento a lo largo del calendario o cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? A nivel de fecha. Bueno, aquí lo he resumido un poquito todo esto, ¿vale? A ver si me deja bajar. Aquí, bueno, pues a la hora de hablar de los nulos, pues a mí me gusta usar una librería que es la de Missing No, ¿vale? Tanto la matriz de calor de los nulos para ver un poco cómo se mapean o sea, si hay alguna correlación entre los datos faltantes de una variable y los faltantes de otra o viceversa, ¿vale? Y bueno, un poco el mapa también de la distribución a nivel general, pues para ver la aleatoriedad o no aleatoriedad de lo que es el patrón que explican los datos nulos, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque, bueno, yo creo que es algo que se suele obviar bastante a la hora de hacer estudios estadísticos, pero si hay un patrón no aleatorio en lo que es la explicación de los datos faltantes, en teoría no se podrían aplicar imputaciones o otro tipo de remedios, ¿vale? Porque estarías un poco falseando datos, ¿vale? Entonces, aquí, por los valores que me salían a mí, pues yo llegaba a la conclusión de que sí que había un componente aleatorio en esa falta de datos, con lo cual, pues oye, luz verde a la imputación, ¿no? Aquí un poco, pues oye, la relación, vamos, las relaciones entre variables y sus distribuciones. Aquí, bueno, se aprecia bastante bien el tema de la bimodal, por ejemplo, que hay colas pesadas en muchas variables, ¿vale? Que esto pues, puede ser un problema sí, de outliers, de atípicos, etcétera, ¿vale? Como nota general también, pues la única relación así un poquito lineal que veía, creo recordar que era bueno, lineal más bien polinómica, entre la X4 y la X5, que es esta de aquí, ¿vale? Que era un poco hacía o parecía hacer la forma de una curva, pero más allá de eso, la verdad que había poquito que sacar. Entonces, pues bueno, seguimos un poco explorando, ¿vale? Y bueno, lo que también se veía a priori en las distribuciones era que había una ausencia casi total de normalidad en lo que son las distribuciones de las variables, menos en X9, si mal no recuerdo. Aquí un poco, pues oye, para confirmar esa hipótesis hicimos el test de Anderson, ¿vale? A todas las variables. Y efectivamente, pues oye, bueno, aquí el estadístico de contraste, los valores con los que comparar, ¿no? Y los niveles de significancia. Y la única para la cual no se rechazaba la hipótesis nula, pues era X9, ¿vale? A continuación, pues sacábamos o intentábamos explorar las correlaciones entre variables, ¿vale? Aquí, claro, al haber presencia de no normalidad, lo que es el sistema de Pearson, pues no llegaba a explicar ciertas correlaciones que luego se detectaba que había entre las variables. Con lo cual, bueno, yo aquí me hice un widget para ver un poco las diferencias así en iteraciones. Por ejemplo, aquí lo que cambiaba era que la relación entre X8 y la deseada con Spearman, ¿vale? Con los rangos de Spearman era bastante significativa, mientras que con Pearson pues pasaba a ser un poquito más irrelevante, con lo cual pues importante eso, tener en cuenta la distribución a la hora de hacer esos contrastes, ¿vale? Eh, bueno, más allá de eso, cositas que hice, como vi la relación entre X4 y X5 que asomaba polinómica, vamos a decir, pues hice el test de Ramsey, el test de Reset, para sacar existencia de polinomios, etcétera.
Aquí me salía, bueno, iterando con el desplegable este tan chulo, me salía que hasta grado 4 había relaciones polinómicas, en principio, y luego pues el tema de los outliers, ¿vale? Que aquí, bueno, en resumen lo que veía es que hasta, a excepción de X3, X6 y X10, todas las variables presentaban datos atípicos, ¿vale? Aquí, bueno, un poco las conclusiones las dejé escritas como si fueran hasta un proyecto real, de productivo, vamos a decir. Y bueno, aquí la única transformación finalmente que apliqué a los datos, porque aquí probé mucha ingeniería de variables, ¿no? O sea, probé aplicar una dummy para aquellas variables que apuntaban a ser bimodales, para partir un poco el resto de la muestra de datos en dos. Primero valores cero pues para una parte de la distribución, valores uno para otra. Probé hacer ratios, probé, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Al final lo único que me daba resultado, que mejoraba bastante significativamente, era el tema de los bins para X1, ¿vale? Y bueno, cogí el QCAT, el método del QCAT un poco a manopla, vamos a decir, cortando en, en valores por tu criterio, porque intenté hacer binización inteligente, pero al haber problemas de overfitting, que los voy a explicar luego, pues se agravaban, ¿vale? Con la binización inteligente, ¿vale? Entonces, pasando ahora un poco a la fase de selección de modelo, y aquí voy a ir un poquito más rápido porque si no se me va a echar el tiempo encima. El dataset transformado del paso anterior, ¿vale? Lo que hice fue empezar a montarme el pipeline, ¿vale? Bueno, aquí como métodos un poco de preprocesado, lo que yo elegí fue un imputador por cada vecinos, ¿vale? Porque un poco, pues, oye, comparando literatura, yo creo que era lo más óptimo, ¿vale? Más que un imputador simple por medias o un imputador iterativo también de overfitting o de sobrecomplejización un poco. Y bueno, como escalador, pues un escalador robusto para atacar el tema de los outliers, ¿vale? A esto le apliqué, a este procesado, a continuación le apliqué un selector, ¿vale? Que al final pues he elegido un modelo Lasso, un L1, ¿vale? Que lo que hace es quitarte variables. Porque como veíamos en la matriz de correlaciones que había correlaciones muy bajitas, dije pues un L1 que te quita variables de una en vez de pues equilibrártelas o cualquier otra cosa, ¿vale? Y bueno, aquí pues oye, el catálogo de modelos, un poco en base a los más típicos, junto a otros que me interesaban, tipo CatBoost o LightGBM, el modelo este de Microsoft, ¿vale? Que es bastante potente. Eh, a continuación, bueno, hice una función, todo lo que es el cross-validate lo hice dentro de una función, ¿vale? Para poder llamarla de una y hacerlo pues en menos pasos, ¿vale? Todo el flujo. Como métricas de evaluación, pues siendo un problema de regresión lineal, R cuadrado, RMSE y Mean Absolute Error, ¿vale? Y bueno, el feed time también, pues oye, para ver un poco si me compensaba mejoras pequeñas en explicabilidad del modelo o sí, en errores, pues si me compensaba luego a nivel de computación, ¿vale? Que eso también es importante. Aquí, veredicto, pues los tres mejores eran CatBoost, el IGBM y el Gradient Boosting, el basado en funciones de pérdida por R cuadrado. Sí que es verdad que aquí, como se puede apreciar, pues había problemas de sobreajuste, ¿vale? Porque el R2 de entrenamiento pues era bastante superior al test, ¿vale? Entonces, con eso en mente, pues yo lo que hice fue pasar a la optimización de hiperparámetros, cogiendo criterios que yo sabía de antemano que, oye, pues atacaban directamente el overfitting, ¿no? Pues investigando en foros y, bueno, también pues preguntándole un poco a la IA a veces, pues sacabas un poco distribuciones que sabías que, por ejemplo, la logarítmica o la uniforme, en muchos casos, pues sabías que atacaban directamente a esos problemas de overfitting. Luego también comentar como cosa relevante que aquí a la hora de optimizar hiperparámetros he utilizado el Randomized Search, ¿vale? No el Grid Search, porque al ser los tres mejores modelos, los candidatos, modelos basados en árboles, o sea, computacionalmente muy intensivos, al haber muchos hiperparámetros que optimizar y al ser las distribuciones en algunos casos, pues amplias, ¿vale? Una distribución de tipo grid, o sea, un poco a fuerza bruta, a probar todos los valores, pues se me alargaba muchísimo en el tiempo y no me compensaba, con lo cual, metiéndole el componente aleatorio y los saltos en distribuciones, pues mejoraba mucho la cosa, ¿vale? A nivel de tiempos. Y bueno, el mejor modelo, no tengo aquí los parámetros así a detalle, pero el mejor modelo que salía era el Gradient Boosting, ¿vale? Con una serie de valores. Y nada, finalmente pues lo llevaba aquí al notebook final, lo ejecutaba del tirón, ya eligiendo directamente lo que es la partición Xtrain y Xtest, ¿vale? Y bueno, pues así llegué a la solución.
¿vale? Pues muy bien, Carlos. Yo antes de... Te doy la enhorabuena. Tenemos aquí un grupo de los profes y yo y muy, muy, muy bien, muy atinado. Ahora ya ellos te dirán más. Pero tengo dos preguntas para ti. La primera es, cuando empezaste a enfrentarte al datatón, ¿hubo alguna clase, algún profesor en concreto que te basaste en la clase? Porque ya varias veces ha pasado que hay determinadas clases que dicen esta es clave para empezar a coger el modelo por... Pues, a ver, yo, por ejemplo, una cosa de Juan, que está por aquí, explicó un poco los fundamentos de Python, tipo las funciones, los bucles y demás. Una cosa con la que yo, que ya tenía muy clara desde el principio, era que iba a hacer esto lo más limpio posible, lo más reutilizable posible. Y bueno, oye, que si luego lo quiero subir a un GitHub o pensando en un hipotético proyecto productivo, quería que estuviera pues niquelado, prácticamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso es algo que tuve muy en mente. Luego, bueno, Valeriano también me influyó bastante, ¿vale? En esta parte de, sobre todo de más estadística, vamos a decir, más de explicación de los hierros a nivel estadístico. Me ha gustado mucho profundizar, porque también profundicé, de hecho, en el máster de economía. Y bueno, yo creo que eso ha sido un poco las dos Lo más. influencias Vale, y destacables. entonces con esto que acabas de comentar, ¿quieres decir que este código está disponible en GitHub? Porque hubo una compañera tuya, Teresa, que me preguntó si iba a estar el código disponible como para que alguien lo pudiera ver. Nunca lo habíamos compartido, pero si lo tienes en GitHub, sí que sería buena idea también. Lo voy a subir. De hecho, lo quiero dejar todavía más limpio porque me quiero llevar las funciones que me he creado a ficheros.py, ¿vale? Para llamarlo CCAI. Pero lo voy a subir, ¿eh? Lo voy a poner en LinkedIn y si queréis os lo paso sin problema. Pues perfecto, muy bien, vamos, para que también así tus compañeros tengan acceso, pues genial. Ese es el paso la primera vez que hacemos este paso. Ya te digo que has marcado varios de mis retos y uno es eso, subir el código a GitHub. Genial. Pues nada, te dejo Ujú. con Emilio, con Juan, con Joan. Yo, el que primero va a hablar va a ser Juan, que hoy, digamos, nos ha hecho un hueco, tenía toda la tarde ocupada y el pobre nos ha encajado aquí media hora, que se tiene que marchar a las 7:30, así que dejamos a Juan primero que comente y así dejamos que se pueda marchar y a Nada, partir de Carlos, ahí pues damos. yo la verdad es que tengo poco que comentar, porque lo estábamos comentando por el chat ese que tenemos nosotros. La verdad es que la metodología que has aplicado es, vamos, yo no le veo ninguna pega. O sea, todo, desde la carga de datos hasta el análisis exploratorio que has hecho, hasta luego los técnicas de aprendizaje automático que has utilizado, todo absolutamente correcto, con lo cual ya muchas veces haciendo las cosas bien, pues que tengas una décima más de performance, una décima menos, pues muchas veces es cuestiones de cosas a veces ajenas al científico de datos, pues muchas veces los espacios de búsqueda de hiperparámetros y demás son grandes y, y a ver, haciendo las cosas bien, pues una décima más, una décima menos, pues en ocasiones es muchas veces, yo creo que es cuestión de suerte, ¿no? Pero así de claro te lo digo. Entonces, nada, darte la enhorabuena, la verdad es que es impresionante que una persona cuando empezaste esto con el background que tenías, pues que estés en este punto ahora, o sea, cosa que habla muy bien de ti. Y poco más que decir, Carlos, darte la enhorabuena y nada, eso es todo por mi parte. Pues muchísimas gracias, Juan, de verdad. Joan, Bueno, Carlos, nada, enhorabuena, como yo también, o sea, que también quería darte la enhorabuena como Juan y como Emilio, y la verdad es que no tengo así ningún comentario que decirte porque, a ver, lo he visto todo bien, es lo que estábamos comentando. O sea, has hecho un EDA, a partir de ahí has visto un poco más los datos, una búsqueda de parámetros correcta con su variación cruzada y luego lo que me ha gustado mucho es lo limpio que has dejado el código, sobre todo lo de separar en un notebook solo lo que es la implementación del modelo final con su entrenamiento y su pipelining. Hacer un predict y un fit, es que con dos instrucciones lo Mm. tienes todo solventado, eso me ha gustado mucho. Que hay gente que se va un poco por las ramas, o sea que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Pues hay que decir que me ha influido mucho un libro que creo que se llama Effective Python, ¿vale?
que bueno, es un tío que lo explica muy bien y bueno, pues cómo hacer un código, vamos a decir, pythónico, que se dice en el mundillo y tal. Entonces, la verdad que vamos, me ha marcado mucho ese libro, o sea, me ha gustado mucho. O sea que nada, y muchas gracias también. Nada, yo lo único es, no, me uno a la enhorabuena a mis compañeros y te vamos a llevar a la universidad para que les digas que por qué tú en 4 meses tienes claro muchas cosas que nosotros le estamos repitiendo 4 años y que no se hacen ni caso. Entonces, por ejemplo, toda la parte de la importancia del análisis exploratorio de datos, tú lo estabas comentando. Y digo, me voy a llevar un día a Carlos a que les explique a los míos la importancia del análisis exploratorio de datos, que no se trata de coger los datos y darle a la tecla y a ver qué pasa. Y nada, me ha gustado mucho. Pues como mis compañeros, el hecho de que hayas dividido el análisis, el hecho de que le hayas dado tanta importancia también al exploratorio de datos, que muchas veces uno ya se lanza, le da a tecla y a ver qué pasa. Y bueno, pues también, digamos, lo que ha comentado Juan también es verdad, que muchas veces es cuestión de suerte, una décima más, una décima menos, pero un trabajo bien hecho lo que sí te lleva es a unos resultados buenos. O sea, te puedes quedar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, porque así ha sido al final la cosa, Ujú. pero que habéis estado todos ahí en un pelotón, todos muy pegados, pero yo creo que, digamos, cuando al final el trabajo está bien hecho, pues se nota. Y nada, oye, darte la enhorabuena, porque donde empezaste a donde estás ahora mismo, nada, pues animarte, sigas por este camino. Y seguro que en el futuro nos vemos y seguro que en el futuro ya te veremos a ti impartiendo clases, seguro. Ojalá, ojalá. Pues muchísimas gracias, Emilio, me hace mucha ilusión, la verdad. Nada, pues a por ello. Y Carlos, simplemente decirte que yo sé que este año que viene no puede ser el del máster a nivel personal, pero que sepas que ya tienes compañero para la edición tercera de septiembre de 2026, porque Gaspar me ha dicho exactamente lo mismo. Dice, yo este año no puedo, dice, pero prometo que dentro de un año me apunto. Digo, pues mira, ya sois dos. Así que iréis los dos con la misma, a nivel personal no puede ser, así que a Ujú. 2026, que los proyectos hay que tenerlos con ganas, hay que cogerlos con ganas y con tiempo. Genial, Bueno, genial. pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Y ahora va a seguir presentando, pues yo quería que presentara a Carmen porque tiene también un poquito de la hora, pero no la veo todavía conectada. Me ha dicho que estaba en ello. Entonces, Fiona, si quieres, en el Zoom, ¿es el Zoom del grupo? Sí. Mira, un momentito a ver si se me conecta ahora mismo. Un segundito, que ha tenido problemas. Vamos. Vale. Bueno, pues creo que no se puede conectar todavía. Fiona, vamos Pues allá. Yo lo no, primero que quiero que expliques es por qué estás tú en este mundo de los datos. pues yo he estudiado física, también he hecho el máster de física avanzada en la Universidad de Valencia y pues ha sido un poco como que no sabía muy bien qué hacer después del máster. Obviamente está la opción de doctorarte, pero no estaba del todo segura. Y una cosa que muchos compañeros míos de física que han hecho es especializarse en análisis de datos. Y entonces mi padre me recomendó el curso porque me dijo que allí en Analog Devices lo estaban patrocinando y me lo recomendó y pues nada, me apunté. Mientras que estaba en búsqueda de trabajo y tal, pues decidí hacerlo. Y pues nada, ahora estoy de becaria en red eléctrica y estoy pues trabajando en análisis de datos y business intelligence, este que dicen, pues un poco adentrándome a ese mundillo. Y pues nada, Pues a seguir en este área. Y entonces, ¿cómo afrontaste tú el reto? ¿Hubo alguna clase que te ayudó más? pues yo vi problema de regresión y dije, Introducción a Machine Learning, me lo tengo que ver otra vez. Y entonces creo que esas clases las dio esta chica, Emma Blanca, puede ser, o Blanca, no, no me creo que acuerdo su Blanca. nombre. Y nada, me vi los vídeos de nuevo y tal, y pues un poco repasando lo de Machine Learning y tal. Pero sí,
O sea, lo de análisis de datos, como lo estaba haciendo un poco durante estos meses, pues también lo tengo bastante fresco y tal. Muy Entonces, bien, lo hice de esa manera. pues cuando quieras empezar a compartir, muchas gracias por... Vale. com- Em, no sé si se me está aquí. Ahora sí. Vale. Em, mm, mm. Bueno, pues como se trataba de un problema de regresión, pues yo lo que hice desde un principio era coger los datos de entrenamiento y los datos de input o sí. Y pues se trata de un problema de machine learning, entonces sabía que había que trabajar con sklearn y todas las librerías necesarias. Entonces, yo no he hecho un análisis exploratorio tan profundo como el de Carlos, pero lo que sí que vi era que en el conjunto de datos habían valores que faltaban, habían non-values, y yo lo que sí que hice fue hacer un imputador simple y utilicé la media. O sea, me coge la media y rellena los valores medios con esas medias. Entonces, yo este problema lo afronté de la siguiente manera. Consideré primero la regresión lineal porque es lo más conocido y como los valores de regresión lineal de la R al cuadrado no me gustaban mucho, pues decidí hacer otro método que es el de bosque aleatorio. Entonces, aquí escojo el de regresión lineal y el de bosque aleatorio. Y como podemos ver en los resultados, el de regresión lineal me da una R al cuadrado de 0,5, que yo eso lo considero un poco 8, por así decirlo. Y en cambio el de árbol aleatorio me daba algo mucho más próximo a 1. Y entonces el resto de análisis que hago en la libreta lo hago utilizando el método de árbol aleatorio. Entonces en la siguiente celda lo que hago es dos plots en el que, aquí se verá mejor, en el que este me muestra pues los valores de output de regresión lineal, los de árbol aleatorio y los de real, y en general pues compararlos y cuáles se comparan mejor entre ellos. Pues generalmente podemos ver que los de regresión lineal hay como se separa mucho más de la real. También hago un plot de dispersión y los comparo con los valores predichos de bosque aleatorio. Entonces podemos ver, no se ve aquí ahora, podemos ver que generalmente se ajusta muy bien a la recta y es algo que buscamos, excepto que puede ser estos valores que son más outliers o que se salen un poco más. Y pues eso, y a partir de ahí pues sí que hice un poco de exploración de datos y busqué pues eso, la distribución de las variables, hice un estudio de distribución de variables y una matriz de correlación de valores. Bueno, pues como ya he adelantado, no hay mucha correlación en cuanto a las variables y después aquí a la distribución de las variables, pues podemos ver que se trata pues de una distribución asimétrica y que generalmente están entre 20 y 50 los valores predichos, aunque hay un poco de outliers, pero generalmente es positiva. Después también hice un estudio de la validación cruzada y pues nos permite medir cómo de bien el modelo se entrena, por así decirlo. Entonces, lo que se hace es calcular el R cuadrado medio de la cross validation y aquí escogemos 5 pliegues para
esa validación. Después el error al cuadrado de la validación y el error medio cuadrático de la validación. Y generalmente da un valor bueno, el modelo funciona bien, como podemos ver por estos resultados, y también nos indica que el valor del error cuadrático medio nos indica cuánto se puede equivocar en este método. Y también en este plot lo que he hecho ha sido pues mirar qué variables eran las más importantes en cuanto al modelo de árbol aleatorio, y pues aquí determina que las variables x8 tienen un 30% de relevancia o de importancia en cuanto al modelo. Y creo que últimamente hice lo de los residuos, que es la diferencia entre el valor real y el valor predicho, y se considera una buena distribución de residuos o un buen modelo cuando la mayoría de valores están en torno a cero. Entonces, generalmente, pues podemos ver en el plot que están todos alrededor de cero, aunque sí que podemos ver pues en los extremos que sigue habiendo un poco de incidencias. Y pues nada, lo que quiero decir es que con este proyecto he podido averiguar qué modelos me encajaban mejor, cuáles me funcionaban mejor en cuanto al output que deseaba, y en comparación a mis compañeros, pues pienso que podría haber hecho un mejor análisis exploratorio de datos, porque hay cosas que no he tenido en cuenta y que podrían haber influenciado en el output final. Y creo que eso es todo. Muchas gracias, Iona. La verdad que también está muy clarito y los próximos pasos y las conclusiones también dicen mucho de tus ganas de seguir evolucionando. Joan, Emilio, Bueno, ¿Y queréis comentar, o tú quieres comentar, Emilio? no, tírale tú, Joan. Es que justo quería enlazar con una cosa que ha dicho Fiona. Bueno, Fiona, enhorabuena por el trabajo que has hecho. Gracias. No, que simplemente quería comentar justo lo que estabas diciendo, de que al no haber hecho un EDA, a lo mejor no has tenido en cuenta ciertas características de Mm, variables. Fíjate que enlazando con lo de Carlos, que casi ninguna variable es normal, o sea, no tenían distribuciones normales. Entonces, tú has hecho una imputación por la media. sí, Esa imputación funciona bien cuando las distribuciones son claro. normales, que aquí no lo son. Entonces, a lo mejor una imputación por la mediana o a lo mejor una imputación más avanzada te hubiera dado unos resultados mejores. Pues Vale, eso es cierto que eso es parte de lo que no se, digamos, no se ve si no haces una idea muy ya. completo. Pero por otro lado, lo que sí que has hecho, que antes se me ha olvidado comentar a Carlos, es un análisis de la importancia de las variables. Que si bien eso no te va a influir en el resultado del modelo en sí, Mm, pero sí que es muy importante luego para interpretarlo y luego como para venderlo a quien lo vaya a usar. ¿Vale? Pues no es lo mismo dar un modelo que, bueno, los random forest, bueno, como son combinaciones, no son directamente interpretables, pero si das qué variables son más importantes, pues es posible que tengas un feedback de, yo qué sé, aquí no sabemos el dominio, pero a lo mejor si es fueran datos médicos, pues a lo mejor sí que hay una variable que tiene más peso. Entonces, mm, si esa variable, por lo que sea en el modelo, no la está teniendo en cuenta, pues a lo mejor hay que replantearse ciertas cosas. O sea, que eso de la importancia de las variables está muy bien. Y luego otra cosita que he visto, simplemente me ha parecido que cuando has hecho una comparación muy rápida entre una regresión lineal y un random forest para ver con qué modelo te quedabas y luego ya ajustabas el random forest, pero sí, lo has validado sobre el conjunto de train. Entonces, sí, claro, ahí el random forest sobreajusta mucho. Fíjate que tenías prácticamente un 100% de rendimiento. sí. Claro, no creo que este sea el caso, pero es posible que hubiera un sobreajuste y que una regresión lineal luego a la hora de generalizar funcionara incluso mejor que un random forest. Mm, Es decir, a la hora de seleccionar el modelo, hay que hacer lo que has hecho después, el cross-validation. Bueno, un cross-validation es medio dividir entrenamiento y test y mirar sí, en test cómo funciona, ¿vale? Porque mirar en train cómo funcionan los modelos es muy peligroso.
Ya, ¿De acuerdo? de Pero, acuerdo. pero bueno, o sea, quitando las cositas, la metodología está bien. O sea, bueno, los resultados lo demuestran. ¿De acuerdo? O sea, que enhorabuena. Gracias. Por mi parte también darte la enhorabuena. Yo me acuerdo que me enviaste dos ficheros, el de lineal, ¿no? El de lineal y el Ujú, de árboles, y parece que al final la decisión ha sido la buena al coger este. Y nada, básicamente pues lo mismo que Joan, añadir un poco al tema de la importancia que también sirve, aparte de explicabilidad, para el tema de reducir el número de entradas a la hora de hacer tu modelo. mm, Y eso también suele tener importancia por dos razones. La primera es porque puede ser alguna variable que te esté dando ahí el follón y no pinte nada. De hecho, metí dos variables aleatorias que no pintaban nada en el problema. mm, Y la otra razón es porque si tú diseñas cualquier sistema de decisión y más a nivel clínico, cuanto menos datos le pidas a los médicos, mejor. Porque no es lo mismo ponerte a rellenar 50 datos que rellenar 5. Entonces siempre mm, es bueno también le voy a quitar variables para ver cómo se me queda el modelo en cuanto a precisión. Y luego has puesto una gráfica que también otro truco que os puede servir en el futuro, que es cuando has dibujado la representación de real frente a predicha, había sí, una parte que se separaba más que la otra. sí, Entonces eso te puede dar una indicación de decir, puedo usar diferentes modelos. Yo sé que mi random forest funciona bien en este rango, mm, y en el otro rango que no funciona bien, pues me voy buscando la vida a ver quién se va ajustando mejor. Y entonces básicamente estás rompiendo tu predicción en diferentes modelos, ¿vale? Es un de truco acuerdo. que se puede aplicar, que es cuando si vas a hacerlo de dispersión, ver dónde funciona mejor tu modelo y dices, pues aquí siempre uso este modelo, y si Mm, luego ves otro modelo que funciona bien en la zona que el primero no funciona, pues sabes que en esa zona tienes que usar el segundo modelo. Básicamente estás rompiendo tu problema en vez de aplicar un modelo en varios. He soltado un rollazo, enhorabuena por el trabajo y nada más, pasamos al siguiente. no, gracias. O sea, me quedo con el feedback y si puedo mejorarlo, pues lo haré. Gracias. Una última cosa. Los físicos en este campo llegan muy lejos y las empresas los quieren mucho, pues porque por nuestra formación, digamos, las empresas valoran mucho a los físicos. Así que es buen campo el que has escogido. Gracias. Bueno, eso lo dice Emilio porque él es físico. Yo que soy de administración de empresas, a Carlos le diría lo mismo. Emilio, perdona el... Bueno, venga, Carmen, a ver, vamos a ver tú de qué carrera vienes y así. A ver, aquí Mira, cada uno tira lo suyo. Efectivamente, Emilio, yo estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo, Emilio. Efectivamente, así me gusta a mí. Correcto. Cuidado que estáis en minorías, que aquí hay mucho físico suelto por ahí. muy bien. Pues nada, te voy a dejar de parar de compartir, Fiona, o puedes tú parar de... Mira, perfecto, muy bien. Carmen, muchas gracias por estar aquí, que sé que has Nada, hecho un esfuerzo, que tienes unos horarios así. Carmen es la segunda persona, fijaros, de las tres personas que han quedado primeras, Fiona y Carmen lo han seguido en diferido al 100%. Y bueno, Fiona estuvo al principio, pero luego por el cambio de trabajo, Carmen, enhorabuena. Ella está en gracias. Nutaic, que además que es una empresa muy familiar, vamos, muy familiar para nosotros, para Emilio y los miembros del IDAL, porque han hecho muchos proyectos con ellos, a mí como Ruth, como Data Mecum, porque también en la primera edición tuvimos dos alumnos, Rubén Y y no me acuerdo, Javi, Javi, gracias, que nada, estuvieron también con vosotros, con nosotros, y ahora ha estado Adolfo, que está también aquí presente. Así que yo te quería preguntar, Carmen, ¿por qué? ¿Por qué te gustan los datos? ¿Por qué te has metido a analizar este tipo de información? Y luego ya nos dirás de qué carrera vienes para ver si haces la balanza. vale. Bueno, a ver, yo soy ingeniera industrial y estoy en el departamento de programación de NUTAI y sobre todo me estoy encargando de la parte de visión artificial, pero nosotros como, o sea, en ingeniería y tal, hemos dado cosas de robótica y todo eso, pero de visión no hemos hecho nada. Entonces he ido un poco aprendiendo en la empresa, pero son más como programas que simplemente tienes que elegir los parámetros para entrenar los modelos, pero realmente no sabéis lo que pasa por detrás.
Entonces era un poco para ampliar esa formación y empezar a entender cómo se comportaban los modelos, cómo puedo mejorar los modelos que hago y también si en un futuro se quieren desarrollar, pues aprender a programar y todo eso. Muy bien, perfecto. Pues nada, que empiece a compartir y vamos viendo. Voy, un momento, se me ha cortado No, 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 esta. no, porque yo antes también he compartido y había un momento, Vale, pero por ahora te escuchamos perfectamente. vale. O sea, comparto pantalla entonces. Sí, vamos ahí, para que Vale, compartas voy el- aquí. Vale, ¿lo veis? ¿Estáis viendo Sí, la pantalla? perfecto. Vale, me pone que la conexión es inestable, entonces si se me corta o algo, me avisáis e intento ponerme los datos o lo que sea, ¿vale? Vale, no te preocupes. Adelante. Pues nada, vale. Nada, lo primero, pues todas las librerías que he utilizado para el proyecto. Básicamente lo primero que hice fue explorar un poco los datos y valores faltantes. A mí se me ha ido la voz. No, pero yo creo que se le va la boca y el vídeo. Pues, Carmen, miré un poco si con la cantidad de datos que había se podía. Carmen, escúchame, ¿me escuchas? Es que se te entrecorta bastante, bastante mucho. Sí, de hecho se ha caído. Sí, se ha caído. Pues a ver si se conecta a través de... Vale, ahí tenemos a otro, había otra persona, ¿no? Que iba a contar. No, Ruth, a ver. que me he muteado, que digo que Pablo no se podía conectar. Ah, vale. Se Venga, me ha Carmen. ido. Ahora, a ver ahora. Carmen, se te ha ido, pero porque además estaba muy entrecortado. Te lo digo por si pudieras coger otra conexión distinta. Sí, ahora me acabo de cambiar. Vale, Voy a probar con esto, a ver. venga, vamos a ver. Gracias. Nada. Vale, bueno, eso. Cargué todos los datos y en una primera exploración, digamos, viendo las 5 primeras filas, ya me di cuenta de que habían datos faltantes. Lo vamos a tener complicado. No, sí. Sí, se me ha vuelto a ir. Sí, Lo vuelvo a intentar. A ver si ahora. Venga, No sé por dónde os habéis quedado. no te preocupes. Venga, la tercera va la vencida. Venga, va. Nada, cargué los datos y viendo las 5 primeras filas ya pude ver que habían datos faltantes. Entonces lo primero que hice fue ver exactamente lo que faltaba para ver si se podía entrenar sin datos faltantes o si hacía falta hacer imputación de datos. Entonces, si eliminábamos todas las filas que tenían datos faltantes, se quedaban un dataset de 254 observaciones cuando el original eran 700 y pico, entonces era bastante inviable eliminar esos datos. Así que probé la imputación de datos con la media de cada variable, con la mediana y con los vecinos más próximos. Y para elegir cuál era el mejor método, dibujé todas las distribuciones y las comparé. Y la idea era quedarme con la distribución que mejor se mantenía respecto a la original. Entonces, pues se puede ver que la imputación con media y mediana se va bastante en algunos casos, y luego, en cuanto a los vecinos más próximos, con pocos vecinos también se desvirtuaba un poco y con muchos a veces tampoco ayudaba. Entonces me quedé pues, con un número de vecinos así entre medias de lo que había probado. Entonces pues ya hice la imputación de datos en el data frame y empecé a ver las distribuciones que se me habían quedado. Y pues básicamente, eso es lo que habéis comentado, prácticamente ninguna variable, excepto la X9, tenía una distribución normal. Y me fijé que sobre todo la X8 podía tener outliers, porque o sea, tiene una cola muy larga hacia la derecha y además valores
muy alejados de, pues, de lo que era más o menos normal. Después, eso, hice el test de Zafiro para la variable target y confirmé que la distribución de la target tampoco era normal. Y hice aquí pues la comparación de cómo se tendría que ver con, o sea, una distribución normal con la media y la desviación que tenía la target en este caso. Luego hice un análisis de la correlación de variables y para la variable deseada las que más, o sea, las que más correlacionadas estaban eran la X1, la X5 y la X8. Y luego a la inversa estaba la X4. Y también se veía que entre la X4 y la X5 había correlación y eso podía llevar a multicolinealidad en el modelo. Luego también hice un plot para ver todas las correlaciones y pues saqué las mismas conclusiones. Y ya me puse a analizar un poco los outliers. Utilicé 4 métodos, que era el de la regla sigma, el de la regla Hampel, la regla boxplot y la regla percentil. Hice un plot con todos y básicamente, bueno, en la variable x8, que no lo he dicho, y básicamente consideré que eran outliers todas aquellos variables que los 4 métodos decían que eran outliers. Entonces todos estos rojos que son comunes a los 4 los eliminé del dataset. Después ya pasé a hacer el split y dividí en train y test el dataset y ya empecé a mirar las transformaciones de los datos que tenía que aplicar. Entonces, primero empecé con la target y apliqué una transformación logarítmica que al hacer el plot pues me di cuenta de que no seguía sin tener forma normal. Y para confirmarlo calculé el p-valor con el test de Shapiro y efectivamente pues no se distribuía como una normal. Después también apliqué la raíz cuadrada, que ya se iba apareciendo un poco más, y apliqué Boxcox. Y al final me quedé con Boxcox porque se parecía un poquito más a la normal que aplicando la raíz cuadrada. Primero, o sea, para aplicarlo en la transformación Boxcox, o sea, entrené primero con train y después con el lambda que me daba lo apliqué al dataset del split de test. Y después ya empecé a mirar las transformaciones en los predictores. Primero miré un poco el p-valor de todas las distribuciones originales, después de la transformada con logaritmo, después de la transformada con raíz cuadrada y después apliqué Yeo-Johnson a todas. Y en general vi que no habían variables que mejoraran mucho, entonces, bueno, pasó aquí un poco todo esto. Las conclusiones que saqué fueron que la X1, X2, X5 y X8 le apliqué yo Johnson porque sí que aumentaba un poco el p-valor del test de Shapiro y eso significaba que se iba aproximando más a una normal. Después la X9 sí que se distribuía como una normal, entonces no la toqué, pero la X3, X4, X6, X7 y X10 no notaba ninguna mejoría al aplicarle una transformación y entonces las dejé como estaban originalmente. Y después ya pasé al ajuste de modelos. Básicamente lo que hice fue crearme una función para cada algoritmo que quería utilizar. Y he utilizado todos los que nos habéis dicho vosotros y además he añadido el XGBoost y otro más que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. También utilicé el Grid Search para buscar los parámetros óptimos y utilicé también Cross Validation. Entonces, pues bueno, eso, una función para cada cosa. El otro era el Gradient Boosting. Y también, o sea, también creé una función para obtener todos los errores y poder coger el mejor modelo. Y ya está, empecé a hacer pruebas. Entonces, primero probé a entrenar con los predictores sin transformar y con la variable target transformada.
y aquí saqué pues todos los errores en orden con o sea, el mejor R cuadrado para cada algoritmo que probé. Luego también probé, bueno, me saqué como la gráfica de valores predictos versus valores reales para ver si se estaba ajustando bien. Después también probé el modelo sin transformaciones para poder comparar lo base con lo demás que iba a probar. Probé también con las transformaciones en predictores, luego con transformaciones en predictores y target, y después empecé a probar con las variables que he comentado antes que tenían más peso en la target. Entonces hice pruebas con, en vez de 10 predictores, con 5 predictores. Y al final, o sea, bueno, lo mismo que hice con todos los predictores, lo hice con 5 predictores. Al final, todo esto son los resultados, los errores para todas las pruebas que hice con todos los algoritmos, y el que mejor R cuadrado tenía era el XGBoost con la target transformada. Y que básicamente los parámetros que da son los mismos que si transformaba la target o si transformaba tanto los predictores como la target. Entonces, todas las transformaciones que se le hacen aquí a la hora de entrenar, después para poder predecir hay que aplicarle lo mismo. Así que por simplicidad cogí solo el que tenía la target transformada. Y luego, o sea, me hubiese gustado hacer un análisis del modelo ya a ver cuáles eran los resultados, pero no me dio mucho tiempo, entonces me quedé aquí. Hice ya la predicción del dataset que nos pasasteis y ya está. A mí me gusta cuando la gente dice, y ya está. Está que menudo trabajazo te has pegado, porque, bueno, y ya está, pues una manera de verlo. Vale, no sé si vas a Gracias. comentar tú algo, Ruth. No, simplemente quería decirte que como los demás nos han acostumbrado ya, ¿qué más te gustaría haber implementado o haber hecho si hubieras tenido un poquito más de tiempo? Sí, no, o sea, en mi opinión, lo que me faltaría ahora un poco sería ver, pues, una vez ya se ha entrenado el modelo, analizar ese modelo y ver las predicciones y todo eso. Me queda, o sea, simplemente lo que he hecho ha sido calcular los errores, pero no he hecho un análisis posterior, pues por ejemplo lo de la multicolinealidad de la X4 X5, todo eso no lo he visto. Entonces, a lo mejor mirar un poco más por ahí, a ver si se podría haber mejorado, pero pues eso, no me ha dado tiempo. Pues muy bien, no sé, Joan, Emilio, os paso ¿No? el testigo de las preguntas técnicas. Bueno, Carmen, nada, enhorabuena por el trabajo. Bueno, creo que Emilio por signos me está diciendo que empezara yo. No sé si quería decir eso, que me fuera de paseo. No, 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 estaba diciendo que empezaras tú. Vale, vale. Nada, muy bien, Carmen. Bueno, fíjate, enlazando un poco con lo que hemos visto en los anteriores, aquí, como has hecho en el EDA que has hecho, lo has juntado con el proceso de imputación, y aquí se ve muy claro justo lo que le estaba comentando antes a Fiona, que según la distribución de las variables, pues no todas las imputaciones funcionan igual. No me he fijado, Ujú. porque como al final son tantas cosas, cuando eliges los modelos, bueno, luego te comento de cosas así, pero bueno, cuando eliges los modelos, ¿has hecho algún ajuste de hiperparámetros? ¿O son los parámetros por defecto? Es que eso no me ha dado tiempo a verlo. He hecho, o sea, he puesto algunos parámetros y he hecho un grid search, entonces me he quedado con el mejor modelo que he encontrado. Vale, sí que has hecho un diseño. Vale, Mm. perfecto. Lo que sí que me he dado cuenta cuando has puesto el código, que has definido una función para cada modelo. Pero Sí. al final, si te fijas en todas las funciones, como usas sklearn, que está muy bien pensada, Ujú. todos los modelos se usan igual. Al final es Sí, un sí, sí. declarar el modelo y luego el feature predict. Entonces, a lo mejor, si solo con definir una función y pasarle como argumento el modelo y los parámetros, te hubieras Ujú. ahorrado mucho código. Ya, Lo sí digo puede ser. por optimizar, ¿vale? Vale. Enlazando también un poco con lo que ha hecho Carlos en el primero. O sea, el resultado es el mismo, Ujú. pero mucho más compacto, y incluso en rendimiento yo creo que hubiera ganado. Pero vamos, o sea, al final lo que haces es lo mismo. O sea, está claro, Ujú. has hecho división, entrenamiento y test, defines tus modelos y los has probado. Además, que has probado muchísimas cosas.
distintas imputaciones, transformaciones de las variables que tus compañeros no, sí que lo han mirado, pero no han hecho muchas, aunque claro, has tenido la mala suerte de que tampoco han solucionado mucho la variable, porque si no tu modelo yo creo que hubiera ido bastante mejor que otros con estas transformaciones, pero has tenido la mala suerte que no, aun con las transformaciones no eran normales las variables y tampoco has ganado mucho, pero es lo que hay que hacer. O sea que Vale, en definitiva, no sé, muy bien. No sé, Emilio, gracias. ahora si quieres comentar tú algo. Ah, pues yo también darte la enhorabuena. O sea, a mí me ha gustado mucho los tres porque han sido bastante sistemáticos. O sea, cada uno, digamos, se ha ido parando en diferentes sitios, en especial en la parte de LEDA, en la parte de análisis de los residuos y las variables, en la parte de las transformaciones. Y al final, fijaros que cada uno, fijándose en especial en una cosa, habéis llegado a muy buenos resultados. Así que... Pues lo mismo a tus compañeros, es decir, hace como estabas cuando arrancamos a ver esto después del curso por darte la enhorabuena y animarte a que parece que estas cosas, parece por lo que nos han mostrado, se te dan bien, pues que sigas por este camino. O sea, Gracias. yo creo que Muchas gracias. con tal como está el patio y viendo cómo más o menos os defendéis, vamos, es que hay que seguir, hay que seguir. Bueno, y fundamentalmente Gracias. porque si quieres dejar de compartir, Voy. Carmen, simplemente que vamos a ir cerrando, pero es muy bueno que tanto Carlos, que ha tenido su posición profesional de poder cambiar, tú que estás en Nutai, que sigues en Nutai, pero que también puedes seguir evolucionando hacia algoritmos más de deep learning por la parte de visión, que es un campo y aquí en Valencia, con tanta industria automovilística que hay, es que lo puedes aplicar muchísimo. Y luego Fiona, que también en la parte de red eléctrica, que ella decía, claro, es que yo sé que cuando vieron mi currículum por la parte de datos, también lo pude entrar. Es lo que repetimos. A todas las personas que se acercan y que nos conocen, que con 200 horas, si tú luego las 200 de clase más las 200 que tú le echas en casa para de verdad profundizar en esta ciencia, puedes buscar trabajo de científico de datos porque hay mucho trabajo. Hay más trabajo ahora mismo. La IA nos va a quitar los trabajos, pero a los que sepan ciencia de datos les va a dar más trabajo. Y aún más si además sois expertos en algo como es, por ejemplo, vosotros que sabéis de un tema específico, eso va a hacer que sea más útil para vuestra empresa. Así que enhorabuena, enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí. Quedamos a vuestra disposición, con muchísimas ganas de seguir haciendo cosas. Nos hemos conocido más a algunos hoy en estas horas, ¿verdad? Y que si tenéis ganas de tanto continuar por la parte del máster como con pequeñas cosas, siempre decimos, Emilio y Joan se lo pasan fenomenal haciendo artículos, que son cosas cortas, proyectos cortos que de repente hay un reto que hay que hacer y se dice a una persona, "Oye, vamos a estar trabajando en esto 2 meses. Y esto lo podéis hacer por las tardes, los fines de semana, para crear otro conocimiento distinto al que tenéis en vuestras empresas, ¿vale? Seguro que Emilio encuentra algo en lo que meteros. Y la parte de la newsletter, donde también podéis elegir un tema y haceros expertos de ese área. eh, los meetups, donde s- por ejemplo, Carmen, que está haciendo visión artificial, puedes decir, oye, pues yo voy a explicar esto para que la gente sepa qué es lo que se hace en este campo. Así que hay muchas maneras, que no lo dejéis aquí, que sigáis profundizando al nivel que sea, que sigáis aprendiendo y que muchas gracias por haber compartido vuestro conocimiento con nosotros. Damos una mención especial también a Pablo, que no ha podido conectarse, que también él tuvo muy buen resultado y que quería, pero que justo esta tarde no podía. Pablo Gallego, ¿vale? Pablo Gallego, de Nusis. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a todos los alumnos de esta edición, a los de la pasada, que a los que se han apuntado, me acuerdo sobre todo de Silvia, de Javier, que van a estar ya en la siguiente, también a Alonso, y que con muchas ganas de más para la siguiente semana, que también tenemos otro webinar muy especial con Diego Bonilla, que va a ser muy, muy específico de NLPs y LLMs
de autoencoders con autoexplicativos. Ya lo... Ruth, una cosita. Puedo introducir, porque he hecho una cosa totalmente diferente a lo que mis compañeros han hecho, sustituir el tiempo que íbamos a hacer para Pablo y os enseño una cosita, porque estoy totalmente flipado creo que he ido por otro camino. Si no os importa. Venga, vale, te damos 5 minutos. 5 minutos, son 3. Voy a utilizar 3. Mira, Venga. yo más o menos lo que he sido, a ver, tendría que compartir, si no, no vais a ver nada. A ver, entonces yo más o menos lo que he hecho, estáis a toda la pantalla. ¿Veis esto? ¿Veis algo? No. No. ¿No? Compartir toda la pantalla. Compartir. Ahora, ¿veis algo? Sí, ¿no? ¿Veis algo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, vale. Yo os voy a ahorrar el rollo del código porque creo que me han superado de largo. Y yo lo que me he dedicado ha sido aplicar todo esto en una aplicación, ¿vale? Donde yo cargo el fichero de training y por pestañas voy haciendo vuestros análisis que habéis hecho aquí, más o menos en una primera. Voy a hacer muy rápido, ¿vale? Son 7 u 8, más o menos lo que habéis hecho todos, pero yo me he dedicado a hacerlo en pantallas de aplicación. Entonces, aquí teníamos los primeros datos de los ficheros, los NaN, todo esto, la distribución, el porcentaje de variables que me fallaban. Luego hay un pequeño training, bueno, aquí vemos los histogramas de las variables, más o menos lo que vosotros habéis hecho, pero yo lo he aplicado con una aplicación, con una PPI, quizá para venderlo un poquito más a la empresa. Lo digo porque podríais estar interesados en algo así. La imputación que habéis hecho vosotros con la mediana y todo eso, a mí me daban muy malos resultados, todos los modelos que yo hice. El mejor resultado que me dio fue con el MICE, con una imputación iterativa, ¿vale? Y bueno, aquí, bueno, hago un pequeño resumen que, bueno, dio aquí antes los datos faltantes y luego los datos que ya están rellenados. Una pequeña auditoría del dataset. Lo digo porque es un poco dinámico esta aplicación. Variables faltantes, correlaciones, el mapa de correlación, la distribución de las curvas antes y después de la imputación. Como vemos, creo que has comentado, Carmen, que iba un poquito mejor centrando hacia los valores parecidos a una gaussiana. Yo he aplicado GeoJohnson y winsorización solamente para las dos variables más. He hecho también una importancia de variables. Quiero ir muy rápido porque no quiero soltaros el rollo, porque más o menos es lo que habéis hecho vosotros. Yo al final me he quedado con un modelo de XGBoost con regresión y me calcula en tiempo real el fichero que he cargado. Igual ahora está consumiendo un poquito de tiempo. Los resultados y las curvas de predicción. Ahora está consumiendo datos. A ver si me lo saca. ¿Estáis viendo, no, la pantalla? A ver. Está costando. Sí, lo vemos. Está costando. Lo que no está sacando es el modelo. Aquí, vale. Entonces, también hice un cross-validation. Me salía siempre, yo he tenido siempre el problema del sobreajuste, ¿vale? No he conseguido reducirlo. La importancia de variables, me di cuenta también que aplicando las transformaciones de winsorización y todo esto a todas las variables me daba peor resultado, obviamente porque no funcionaba tipo Gauss. Y sí, en las variables X8 y X1, que son las que más afectan, digamos, a la variable deseada, es donde me dio mejores resultados. Luego apliqué este le va a costar un poquito, apliqué los 4 modelos más o menos, porque no hay infinidad de modelos para probar. La línea regresión y todo esto, saqué más o menos los valores y al final me quedé con la predicción del XGBoost. Entonces, yo creo que esto es una cosa que para los que habéis hecho todo el notebook, estoy pensando en lo que estaba comentando Carlos, de un modelo así exportable a comercio. Pues si le das la vuelta para aplicarlo a las apps, en esto que vimos, que creo que fue con Juan, pues yo creo que puede ser bastante interesante.
Ya está, no suelto más rollo, a ver si sale esto. Aquí más o menos saco los cuatro modelos en los que me basé. Siempre he tenido el problema del sobreajuste, pero consideré que aquí con Cross Validation he cogido como tú, Carmen, cinco bloques, pero yo del 88, 89 siempre tenía siempre un poquito de sobreajuste. El línea de regresión da muy bueno, lo que pasa es que da valores muy bajos, es decir, no da tanto sobreajuste. Y bueno, ya está, ya no os quería, simplemente quería decir que he ido por un camino muy, muy diferente al que habéis hecho. Voy a dejar de compartir. Y nada, pues el trabajo tan fuerte que habéis hecho, yo creo que si le metéis un poco de visualización, vais a tener mucho más posibilidad de aplicarlo al comercio, ¿no? Estaba pensando en las palabras que decía al principio Carlos. Justo. Has hecho muy bien en quitar nuestros Otra. minutos porque efectivamente hay una parte de una cosa es el científico de datos y los análisis que haces y luego tienes que vendérselo a la empresa para que Efectivamente. tomen las decisiones con esa Porque información. si yo veo este notebook hace 8 meses, yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Yo soy una persona más o menos en el entorno de industria y de empresa, que si tengo que comprarte algo, si veo cuatro gráficos y tal, pero si veo algo más desplegable, que yo puedo cargar el fichero, que puedo no sé qué, que está un poquito en segundo plano toda la tecnología y todos los análisis de datos, creo que sería una chispitita más para vender el producto que tanto esfuerzo cuesta, ¿no? Guille, Eso era. te llevas el premio especial, la botella de vino. Como ellos son muy lectores, que son los libros, acabas de ganarte el premio especial de botella de vino. ¿No? Y Emilio, abre un melón de, Sí, sí. oye, no ha sacado la mejor parte técnica, pero efectivamente, igual también Exacto. la visualización, porque también hay que vender los resultados. Entonces, Efectivamente. importante, muy Yo he tenido importante. siempre el problema del sobreajuste. Yo he probado un montón de modelos. La imputación con la media que está dando a los compañeros me sorprende porque a mí me daba fatal. Hice un grid set y al final mi grid set personal, creo que lo ha comentado Carmen, digo, coño, el grid set me da, pero si yo le toco 3 o 4, mejoraba un poquito. Es un poco, también lo comentaba al principio Juan, un poco de suerte de que des con el parámetro, el lambda, el no sé qué, porque hay 50.000 hiperparámetros. Pero creo que ese punto de dar la visualización, para mí, que yo soy una persona que está muy relacionado con la industria y que quiero comprar algo, yo llevo una experiencia de 15 o 20 años en industria aeronáutica y, si están vendiendo SQLs que son súper ladrillos, si le das una carga de página web de 4 grafiquitas y de no sé qué, tienes un abanico, al final porque trabajamos, creo que el 99% trabajamos por el dinero, aparte un poco de la pasión, pero si das ese punto comercial, le da un golpe a tu trabajo bestial. Sí que es cierto que el código, pues nos quiero mostrar, el código de la app es brutal. No tiene nada que ver, es muchísimo más estructurado y lógico el código del notebook. Pero cuando me fui a app a hacer la aplicación en web, es una locura, un mareo bestial de definir funciones porque lo que está arriba no se acuerda, en fin, no es secuencial, es por bloques el server y es bastante complejo. Pero luego el resultado es que es muy flexible, es decir, puedo cargar el fichero que quiera, puedo no sé qué y se lo vendo a mi cliente. Estoy pensando en lo que había comentado antes Carlos y bueno, y la gente que estamos un poquito más en industria, ¿no? Pues nada, eso era, chicos. Y los físicos al poder. Perfecto. Pues nada, oye, mejor broche que lo que acabas de decir, ninguno. O sea que genial. Mira, yo tengo otro, no tanto en datos, sino más industria, digamos, tradicional y es una industria muy endogámica. No se abre tanto la industria aeronáutica por temas de defensa y todo esto. Entonces, ese tipo de cosas así más visuales son más vendibles, me parece. Bueno, esta era mi contribución. Muy bien, pues me alegro que siempre tengamos estos minutos para contribuciones excepcionales y muchas gracias a todos, lo dicho. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario para el curso que comienza, para cualquiera de estas contribuciones que hemos abierto,
seguimos hablando. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro esfuerzo. Un abrazo y nos vemos pronto. Y gracias a vosotros porque, vamos, a mí me ha servido esto de ponerme al día y de estar otra vez aquí en la carretera. Me ha gustado mucho el curso, agradecido a los profesores. La paciencia, los sábados que nos desconectábamos, los no sé qué, ha estado genial. Perfecto. Y Totalmente. súper accesible. Muy bien. Hablamos.